En junio de 1972, una mujer apareció en el Hospital Cedars-Sinai en Los Ángeles, California. Llevaba simplemente un vestido blanco cubierto de sangre. Esto no debería ser demasiado sorprendente. La gente a menudo tiene accidentes, y viene al hospital más cercano para la asistencia médica. Pero había dos cosas que causaban a la gente el deseo de vomitar y escapar de terror. El primero, es que ella no era exactamente un humano, era algo parecido a un maniquí, pero tenía la destreza y la fluidez de un ser humano normal. Su cara era tan impecable como los maniquís, sin cejas ni maquillaje. La segunda razón por la cual la gente vomitaba o escapaba de terror, era porque ella tenía a un gatito atrapado en medio de sus dientes. Sus mandíbulas apretaban de una manera tan fuerte al pequeño gatito, al punto de que ningunos dientes podían ser vistos. La sangre salía a chorros hacia afuera, sobre su vestido y en el suelo. Ella entonces lo sacó de su boca, lo abandonó, y se desmayó. A partir de ese momento, ella fue llevada a un espacio del hospital y limpiada para ser llevada para la sedación. Se mostraba completamente tranquila, inexpresiva e inmóvil. Los doctores lo habían pensado mejor, iban a mantenerla ahí hasta que las autoridades pudieran llegar, y ella no dijo nada, no protestó. Ellos eran incapaces de conseguir cualquier clase de respuesta de ella, y la mayor parte de empleados se sintieron muy incómodos mirándola fijamente a los ojos. Pero cuando el personal intentó darle el calmante, ella se defendió con una fuerza extrema. Dos miembros del personal que la dominaban con su cuerpo se elevaron encima de la cama para sostenerla. Su expresión estaba en blanco. Ella giró sus ojos impasibles hacia el doctor, e hizo algo insólito. Ella sonrió. En cuanto lo hizo, la enfermera empezó a gritar y quedó en estado de shock, hasta el punto de llegar a desmayarse, ya que en la boca de la mujer, no habían dientes humanos, solo unos puntos largos y agudos. El doctor la miró fijamente durante un momento antes de decirle, ¿pero quién es usted? Ella se liberó de los doctores que aún la sostenían espantados, todavía sonriendo. Hubo una pausa muy larga. La gente de seguridad había sido avisada y se les escuchaba llegando al vestíbulo. Como ella los escuchó, se abalanzó hacia el doctor mordiéndole en el cuello, arrancándole su yugular, y dejándole caerse al suelo, muriéndose. En el suelo, él se ahogó sobre su propia sangre. Ella se levantó, su mirada era peligrosa como la vida descolorida de sus ojos. Se inclinó más cerca, y susurró en el oído del doctor muerto, diciendo, yo soy Dios. Los ojos de los demás doctores llenos de miedo la miraron. Se fue muy tranquila alejándose mientras saludaba a los agentes de seguridad. Cada vez que alguien mira a sus dientes, se convierte en su víctima. La enfermera que sobrevivió al incidente la llamó la inexpresiva, y nunca más se supo de ella. En 1920 ocurrió un insólito hecho que cautivó a la audiencia. Se trata del ventrílocuo Charlie McCarthy, un hombre que logró el éxito con espectáculos por todo Estados Unidos con la ayuda de su fiel muñeco, al que llamaba Edgar Verheen, pero que en extrañas circunstancias apareció sin vida. Edgar era un muñeco que representaba a un niño de 8 o 10 años, de contextura regordeta, rasgos demasiado expresivos, y lo más sorprendente era su tamaño, pues a comparación con el de otros muñecos de aquella época, Edgar los sobrepasaba. Además, sus ojos eran de madera y expresaban tristeza o incluso maldad a simple vista. McCarthy hizo también su trabajo como ventrílocuo que, muchos llegaron a cuestionarlo, pues su audiencia siempre pensó que el hombre utilizaba algún tipo de brujería para hacer que el muñeco hablara, ya que era imposible notar el más mínimo movimiento de sus labios. Las especulaciones y rumores asustaron a muchos padres quienes prohibieron a sus hijos ir a presenciar dicho show. Además, otro mito que surgió era que el artista no permitía que nadie se le acercara al muñeco, solo él podía sacarlo, tocarlo y guardarlo en su caja. Pero su espeluznante y exitosa carrera llegó a su fin en una gira por Nueva York. Una noche, la policía encontró a McCarthy tendido en el piso sin vida, con el cuello destrozado, heridas punzopenetrantes en todo el cuerpo y sin ojos. Luego buscaron el muñeco, pues la primera hipótesis fue que alguien entró para robar el muñeco y lo asesinaron. No obstante, cuando abrieron la caja, donde se resguardaba Edgar, encontraron algo aún más terrorífico. Él seguía ahí, muy apacible. Ante esto, periódicos de la época documentaron que Edgar era el asesino de McCarthy.
Al iniciar el análisis, descubrieron algo que le daba un giro al asesinato de McCarthy. Dentro del muñeco encontraron el cadáver de un niño. En sus pequeños dedos se encontraron huellas dactilares y su rostro, para ocultar la palidez de su estado, estaba tapada con una máscara de látex. Jamás se descubrió cómo Charlie McCarthy logró conservar también el cadáver. Uno de los rumores que tomó fuerza fue que el cadáver podría tratarse de su propio hijo y que frente al dolor de la pérdida que experimentó, no fue capaz de enterrarlo y le otorgó una segunda vida incluyéndolo en sus shows. Esto me pasó hace algunos meses. Necesito contárselo a alguien. Todo comenzó en la fiesta de un amigo. Él es un artista que tiene rentado un departamento en el parque industrial de la ciudad. Si sabes cómo se veía Detroit en 1920, sabes cómo se ve este lugar, un racimo de fábricas de hace más de un siglo que se abre paso a lo largo de unas 10 cuadras. La mayoría están abandonadas. Se me pasaron un poco a las copas y me quedé dormido en uno de los sillones. Desperté alrededor de las 4 de la mañana, el sol aún no había salido, pero las cosas ya se podían ver con la leve luz de esa hora. Me dirigí al baño caminando de puntitas, entre los huecos que otras personas repartidas por el suelo dejaban entre sí. Mientras orinaba, me asomé por la ventana del baño y me encontré con un paisaje desierto. Recuerdo cuánto solían gustarme los lugares así, sombríos y poblados de pistas sobre lo que alguna vez fueron, como detenidos a un momento de ser devorados por el tiempo. Regresé a mi sillón, quería dormir un poco más. Después de 45 minutos de mirar hacia el techo entendí que no podría hacerlo, así que comiéndome mi orgullo, decidí marcar a mi novia para pedirle un aventón. No podía pensar en regresar caminando con esa resaca. Siendo increíble, no tuvo problemas en ir por mí, me dijo que llegaría en más o menos media hora y que me llamaría cuando estuviera afuera. Mi teléfono se murió 10 minutos después, así que decidí sentarme junto a la ventana para poder ver cuando llegara. Me senté ahí por un rato y mis párpados comenzaron a ponerse pesados. Me despertó un golpe. No había sido fuerte, pero había bastado para devolverme a la realidad. Barrí con la vista el tramo de calle que se alcanzaba a ver desde la ventana. Todo estaba en calma, pero al otro lado de la acera, cerca de una montaña de bolsas negras y uno de esos enormes contenedores basura, me pareció distinguir la silueta de una torre y un monitor volcado sobre uno de sus costados. Hace un rato, no estaban ahí. Cuando mi novia llegó, bajé para recibirla. Justo cuando estaba a punto de subirme al carro, recordé a un amigo mío al que la máquina se le había quedado sin fuente de poder, así que decidí ir a ver si podía conseguir refacciones gratis en la torre que había visto. El monitor no tenía esperanzas, pero la torre estaba casi intacta, así que la subí a la cajuela del carro de mi novia y nos fuimos. Pasó alrededor de una semana y la verdad es que me olvido de la torre hasta que mi novia me llama para preguntarme si la quería o podía tirarla. Esa noche pasé por ella. Antes de desarmarla, decidí conectar mi monitor y ver si arrancaba. Para mi sorpresa, arrancaba, Windows XP, recién formateado. Hice algunas búsquedas típicas, tits, pussy, buscando algún escondrijo de pornografía olvidado por el antiguo dueño. Sin resultados. Luego busqué por tipos de archivo y reconocí uno con extensión AVI, llamado Barbie, escondido en la carpeta Windows/System32. Bingo. Aquí es cuando las cosas comienzan a ponerse raras. La película era de más o menos una hora y estaba compuesta por material exportado sin editar. Era una mujer sentada en una silla hablando delante de un fondo blanco. Adelanté el cursor del reproductor, la película entera nunca dejaba la misma toma. Una entrevista, un casting, pensé. Decidí correrlo desde el principio e intentar entender lo que la mujer decía. El audio estaba dañado y su voz era un ir y venir de estática acentuado por lo que asumí, era el ruido del ambiente. No entendí nada. Así que abrí el vídeo en Final Cut e intenté jugar con los niveles para aislar su voz. Ayudó un poco, pero aún no entendía lo que estaba diciendo. A estas alturas estaba enganchado y había comenzado a prestar atención a su lenguaje corporal y su cara. Al parecer, respondía a preguntas, deteniéndose de cuando en cuando y prestando atención a alguien que le hablaba fuera de cuadro. Entrados unos 15 minutos de la cinta, su cara se enrojece y su rostro demuestra que las preguntas comienzan a molestarla, pero continúa respondiéndolas. Poco después, comienza a llorar. Solloza durante el resto de la cinta.
Creo haber leído de sus labios la palabra piel. Me parece que repite esta palabra varias veces a través del vídeo y en cierto punto, incluso levanta un brazo para jalar la piel de su brazo y pronunciar la palabra con un gesto que me pareció acomplejado. Hay mucho más, pero se hace tarde y no puedo continuar. Compartiré el resto mañana. Dios se apiade de mi alma. El vídeo comienza a ponerse tenso a partir de ese punto. Hacia los 40 minutos se encuentra llorando tan fuerte que es casi incapaz de mirar hacia la cámara, hasta que deja de hablar. Entonces baja la cabeza y comienza a llorar cubriéndose el rostro con las manos. Ni se levanta del asiento, ni se mueve. Entonces la pantalla se oscurece. Estaba muerto de curiosidad. Reproduje el vídeo entero varias veces esa noche, intentando encontrar inflexiones y matices en sus movimientos que pudieran revelar algo sobre lo que estaba pasando. Me sentía frustrado, quería saber más. Entonces noté que una vez que la pantalla oscurecía, el vídeo seguía corriendo por varios minutos más. A 2 minutos de concluir, había algo más, una imagen muy borrosa, pero distinguible. Un par de piernas caminando sobre unas vías de tren. Da la impresión de que la cámara se ha encendido sin querer. La persona camina durante un rato sobre las vías y luego sale de ellas, hacia lo que parece un bosque. Ahí se interna por un camino hechizo de hierba compactada y tejas de madera. La persona sigue caminando hasta que el archivo concluye. Mi corazón había comenzado a latir más rápido. Reconocía las vías de tren. Al menos parecían las del vídeo. El lugar no estaba tan lejos. Tenía que ir. Debía ir. Llamé a mi amigo Eza, una cosa de casi 2 metros y 120 kilos. Lo convencí de acompañarme en un asunto. No soy un maricón, pero creí que si me iba a meter al descampado, inspirado en un vídeo que encontré en una computadora botada a la mitad de la nada, ningún músculo extra me estorbaría. Toda la idea de investigar lo que había detrás de mi hallazgo me dejó sin dormir esa noche. A la mañana siguiente, en un sábado soleado, puse una cámara, una linterna en mi cover de 7 pulgadas con terminado en negro mate y filo aserrado en una mochila y pasé por ella. Lo levanté, me abrió la puerta y, en síntesis, me mandó al carajo. Ya había empacado y me encontraba hecho a la idea de lo que planeaba, así que decidí seguir con él o sin él. Estacioné mi carro cerca de la estación de tren, tomé mis cosas y comencé a caminar por las vías. Caminé por unas 2 horas. A un lado del camino vi un madero en el suelo que me recordó a los del video, y las piernas se me doblaron de la impresión. Me alejé del camino y fui buscando hasta donde la hierba crecía más alta. Encontré el camino, se internaba por el medio del bosque. Caminé despacio, prestando mucha atención a mi alrededor. Me detenía de cuando en cuando, me arrodillaba y escuchaba en busca del sonido de alguna voz cercana, algo. Había demasiado silencio. Esta era una de las cosas más tontas que había hecho nunca. La densidad de árboles fue abriéndose hasta un pequeño claro de hierba más baja. Di con una casa. Por la apariencia, nadie había vivido ahí en los últimos 20 o tal vez 30 años. Tomé algunas fotografías con mi cámara. Algunos metros más allá de la construcción principal había un cobertizo con techo de lámina. Me quedé un rato ahí, al comienzo del claro, tratando de entender lo que había encontrado. Atravesar a campo abierto era mostrarme a plena luz del día para cualquier par de ojos que estuvieran en la casa. Me llevó un rato juntar los bríos. Corría acuclillado, por detrás de una cerca, pretendiendo que me dejara fuera de la vista. Empujé la puerta con la linterna y me alivió encontrar un interior más o menos iluminado. Guardé mi linterna, saqué la cámara y tomé algunas fotografías. No había muebles. El suelo estaba lleno de ladrillos, tejas de madera y pedazos de techo que se habían desprendido por la humedad. Algunos de los muros tenían unos agujeros enormes. Más adentro de la casa, vi varias cosas a las que de momento no presté atención y que ahora me ponen de verdad nervioso. Una puerta dentro de un cuarto contiguo al recibidor, que supongo baja al sótano, cerrada. Algunas sillas y una mesa plegable en el segundo piso. Destacaban porque parecían recién traídos. Pero en lo que de verdad sigo pensando es en el baño. El espejo estaba limpio. En la bañera había una cubierta gruesa, de plástico negro, que aún tenía gotas encima, recién lavada. Ese fue el momento en el que escuché un quejido largo que pareció atravesar toda la casa y el momento en el que descubrí que podía saltar de segundos pisos con la suficiente inspiración. Llegué corriendo a las vías. Me llevé una mano a la cara y cerré los ojos. Me sentí idiota. Estaba huyendo del sonido típico de un sistema viejo de tuberías.
Ese pequeño momento de alivio y vergüenza dio paso a un instante mucho peor cuando, por fin, mi mente dio con la pregunta de ella sola: ¿quién estaba usando el agua de una casa abandonada a la mitad de la nada? Han pasado poco más de 2 meses desde que esto pasó. No he regresado ahí, ni planeo hacerlo. Para Pablo, llevar a su familia de vacaciones al mar fue más un reto personal que un propósito. Requirió de un gran sacrificio para poder juntar el dinero necesario para arreglar los papeles, su vehículo, víveres y para cualquier contingencia que se pudiera presentar durante el recorrido. Fue difícil, pero eso hacía más exquisito el estar ahí, al fin, sentado frente al mar con su esposa, Mercedes, y sus 3 hijos. Habían elegido una zona cerca de unos riscos para pasar el primer día. Sus hijos de 5 y 4 años estaban en el agua con su madre, lejos de las zonas rocosas para evitar cualquier accidente. Pablo se había quedado con su bebé de 7 meses, al que no quería llevar al mar porque había olvidado los lentes protectores y no quería que le entrara agua salada en los ojos. No era que le importara, pues el bebé estaba tan feliz jugando con la arena. Pablo estaba tan orgulloso de ese chiquillo, pues a su corta edad, y su corta estatura, ya gateaba como todo un profesional. Fue a caminar con él hacia los riscos, ya que el bebé ya estaba fortaleciendo sus piernas para caminar, y necesitaba terreno sólido en donde plantar sus piecitos. Caminó por las rocas y le sujetó la manita para guiarlo, siempre cuidando que no hubiera rocas sueltas o filosas, algo que pudiera ponerlo en peligro. En ese punto, la brisa marina era reconfortante. Las olas no llegaban y no había rocas peligrosas, por lo que eligió ese pequeño espacio entre 2 charcos de agua para entrenar a su bebé en el arte de caminar. Además, había una roca alta que le ayudaba al bebé a pararse solo, sin su ayuda. Se alzaba, daba un paso y se caía, por lo que optaba mejor por gatear y chapotear con el agua de los charcos. Pablo le insistía que lo intentara de nuevo, pero era inútil. El bebé era perezoso y quería gatear. Entonces, escuchó el grito de su hijo, el mediano, que provenía de su espalda. Había venido a seguirlo, pero había metido su pie en una de las denominadas trampas de agua. Aparentes charcos inofensivos, pero de verdad profundos y peligrosos. Corrió a sacarle la pierna del agujero, y lo sentó para ver si tenía una herida de gravedad. No había pasado de un rasguño menor. Fue por el bebé para llevarlos a ambos a la playa con su madre, pero jamás se imaginó que su niño ya no estaría ahí donde lo había dejado. Su botón del pánico se activó al instante. Corrió a la playa y no vio nada, y era imposible que su bebé hubiera llegado hasta ahí en tan poco tiempo. Lo buscó junto a las rocas, o detrás de ellas. Entonces, se desesperó y comenzó a temer lo peor. Subió hasta donde pudo ver toda la costa y buscó a alguien que fuera huyendo con un bebé, pero no vio más que gente disfrutando el clima. Dio aviso a las autoridades para que registraran la playa entera, quienes a su vez dieron aviso a los guardacostas para que comenzaran a registrar la bahía, pese a que Pablo les dijo que jamás hubiera podido llegar al mar. El operativo se extendió por toda la playa. Registraron todos los autos en las cercanías. Interrogaron a las personas que traían bebés con ellos. Buscaron en las carreteras contiguas en caso de que el secuestrador hubiera optado por caminos secundarios. Después del operativo, todos los cuerpos de emergencia concluyeron que era imposible que cualquier secuestrador hubiera desaparecido por tierra tan rápido con el bebé, por lo que lo más factible era que, ya sea que hubiera sido secuestrado u otra cosa, estuviera en el mar. Los rescatistas emprendieron una labor de reconocimiento en toda la costa, buscando pistas del paradero del bebé. Registraron botes, veleros, yates, todo lo que se moviera en el agua. No hubo ni una sola pista de qué pudo haber pasado con el bebé en todo el día. Los padres del desaparecido se volvían locos de dolor, de solo pensar que habían llegado a la playa con él y se verían obligados a abandonarla sin él. Las autoridades les dijeron que el siguiente día proseguirían con las labores de búsqueda, que no tenían que perder las esperanzas, pero que lo mejor era que se retiraran a donde se estaban hospedando ese día a descansar y que dejaran todo en sus manos. Que por ninguna razón fueran a intentar algo estúpido. Los parientes seguidos solían hacerlo cuando de desapariciones se trataba. Ellos se retiraron, pero, en serio, ¿quién descansa cuando un pariente está desaparecido? ¿Qué padre puede dormir sabiendo que su hijo podría estar? En fin, solo hubo llanto esa noche. El día siguiente, no fue diferente al anterior.
No lograron encontrar nada, ni una pista del paradero del bebé. El tercer día fue peor, pues todos comenzaron a dar por sentado lo que el padre del niño jamás estaría dispuesto a aceptar. Pasó el tiempo y a la familia se le acabó el dinero para seguir hospedados, y las autoridades les recomendaron volver a su residencia y abrir una línea de comunicación con ellos, para mantenerlos informados desde ahí de las investigaciones. Pablo no aceptó esto, mandó a su esposa e hijos de regreso, en contra de sus deseos, y se quedó a seguir buscándolo. Las autoridades le dieron un seguimiento digno al caso las primeras 2 semanas, pero luego de no encontrar nada, optaron por proponerle a Pablo que asistiera a un grupo de apoyo para padres de desaparecidos gratuito. Esto detonó el coraje del padre desesperado, quien no volvió a acudir a ellos para darle seguimiento al caso. Pasó los peores días de su vida rondando por la ciudad, buscando al azar, pasando hambre, sed y sueño en busca de su hijo. Sobrevivió gracias a la caridad y simpatía de los ciudadanos, que se compadecían de su pérdida y le daban dinero o comida. Unas semanas después, las autoridades lo encontraron en un muy mal estado y enfermo como un vagabundo. No había hallado nada. Pablo volvió a su casa e hizo lo que le habían propuesto en un principio, abrió una línea directa con las autoridades costeras, y le enviaron un portal de internet donde podría monitorear las actividades de búsqueda, y todos los resultados. Pablo pasaba casi todo el día actualizando su computadora, viendo cada segundo si pasaba algo nuevo. El impacto de la pérdida se reflejaba en toda su familia, pero él era quien menos podía sobrellevarlo. Casi no comía, no dormía, no se duchaba, evitaba hacer cualquier cosa que lo alejara de la computadora. Por simpatía, su jefe directo consiguió que le dieran un permiso especial en su trabajo para que pudiera mantenerse al tanto de la búsqueda de su hijo. Los profesores fueron flexibles con el bajo rendimiento de sus hijos en la escuela, pues entendían lo que toda la familia estaba pasando. En fin, toda la familia había caído en una espiral de depresión que eventualmente terminaría separándolos a todos. Unos meses infructíferos después, Pablo estaba sentado en su computadora como siempre. Tenía la página de internet que le habían dado abierta, pero ese día en particular sintió por vez primera que no tenía caso, que nada cambiaría en el estatus del desaparecido. En un delirio de tristeza y nostalgia, se puso a buscar imágenes de la playa en donde eso ocurrió. Buscó su ubicación en Google Maps, luego buscó vídeos del mar. Todo terminó abruptamente cuando descubrió este vídeo en la web, filmado en un lugar familiar. Lively octopus jumps out of water and attacks a crab. Lively octopus jumps out of water and attacks a crab. Se puso a llorar amargamente diciéndose a sí mismo lo imposiblemente estúpido que resultaba, pero sabiendo que era cierto. Ese espacio entre los dos charcos fue el último lugar donde vio jugando a su hijo.